Arcadia Sonora es una empresa de postproducción de sonido para medios audiovisuales. El proyecto a través de Ecocrea lo que hicimos fue realizar la implementación acústica de este estudio y del otro estudio para poder trabajar lo mejor posible, ofrecer el mejor sonido a nuestros clientes. Recibimos el dinero, ejecutamos el proyecto, enviamos los resultados a Ecocrea. Al poco tiempo después recibimos el certificado mediante el cual se le daba el reconocimiento del 165% a nuestro aportante. Ecocrea brinda una gran alternativa a los que estamos empezando, a los que tenemos pequeñas empresas, para hacer inyecciones de capital en proyectos culturales en nuestras empresas. Además que le podemos ofrecer un muy buen negocio a las personas que son los aportantes, inversionistas. Con la convocatoria CoCrea 2022 puedes obtener aportes hasta del 100% para el desarrollo de tu proyecto. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta nueva socialización de la convocatoria CoCrea 2022. Una oportunidad maravillosa para la financiación de proyectos culturales y creativos, como lo veíamos en ese video introductorio del proyecto Arcadia Sonora. Mi nombre es Pedro Figueroa y formo parte de la Dirección Técnica de Proyectos de CoCrea. Y el día de hoy estoy junto con mi compañera Loren Chávez, con quienes les vamos a hablar de un tema específico para apoyar sus procesos de postulación a la convocatoria. El tema del día de hoy tiene que ver con los documentos y requisitos que se deben aportar para participar en la convocatoria. Es muy importante que ustedes tengan muy claro cuáles son las condiciones que se deben cumplir para participar en la convocatoria, así como en cada una de las modalidades y campos elegibles, y asimismo que tengan a la mano los documentos que se revisarán para evidenciar que se cumple con todos estos requisitos. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi compañera Loren Chávez para que demos inicio a la presentación. Pedro, muchísimas gracias por esa presentación. Igualmente saludo a todas las personas que en esta tarde están conectadas y esperamos que esta presentación sea supremamente útil, porque quiero decirles que esta es la primera fase. Cuando se presentan, formulan su proyecto y le dan link a postular, lo primero que pasa en CoCrea es que vamos a hacer esta verificación de documentos. Así que es muy útil esta conversación del día de hoy que voy a tener con Pedro, evitar que tenga menos subsanaciones los proyectos que se presenten. Entonces, vamos a dar inicio a los requisitos y documentos para participar en esta convocatoria 2022. Entonces, vamos a segmentar por tipo de persona que se presenta. Estamos hablando de persona natural, jurídica pública, jurídica privada. Entonces, vamos a dar inicio con los documentos que deben presentar las personas naturales. Primero que todo, cédula de ciudadanía. Es importante que esté por los dos lados, la fotocopia de la cédula, que sea legible, que nos permita verificar la información que también está registrada en la plataforma. También necesitamos que la persona natural suba como uno de los requisitos el registro único tributario. Todos los participantes deben tener un registro único tributario, del que más adelante vamos a dar en esta charla unos tips y vamos a ver qué es lo que debe contener este documento. Soportes de trayectoria o experiencia en el sector cultural y creativo, que también vamos a hacer una parte muy especial para este requisito. Declaración de renta, presentación del cronograma y el presupuesto en el formato establecido por CoCrea. Es muy importante tener en cuenta que estos formatos cambiaron. Hay que verificar en nuestros términos de referencia, al final están todos los anexos y es muy importante que den clic en esos. Hay que dar clic al anexo en nuestros términos de referencia y ahí van a encontrar el nuevo formato de cronograma y presupuesto. Este formato tiene una hoja que al principio habla del instructivo, que pedimos que lo puedan leer. Ahí explicamos cómo se debe diligenciar el cronograma del presupuesto, y en las hojas siguientes pues están los formatos.
hace 8 días tuvimos un webinar sobre cómo diligenciar estos formatos, así que hoy no nos vamos a ampliar este tema. Los invitamos a que consulten en nuestras páginas de YouTube, en nuestros canales y de Facebook, este video donde se presentó todos los tips sobre el presupuesto y el cronograma. También tenemos uno de los soportes que Pedro es el especialista y les va a dar una orientación sobre los soportes obligatorios por tipologías. Resulta que hay unos proyectos con unas características especiales y ellos tienen que presentar unos soportes adicionales. También hay que presentar un plan de gestión de inversión o donaciones en el formato establecido por COCREA, pero este requisito, quiero hacer énfasis, Pedro, a que solamente se presentan en el caso de que ustedes vayan a participar por la modalidad del portafolio de proyectos sin aportante identificado. El plan de gestión y de inversión y donaciones es solamente para aquellos proyectos que no tienen aportante identificado. Ahora, a las personas jurídicas debemos presentar el certificado de existencia y representación legal. Es importante que verifiquen que tiene la matrícula mercantil renovada al 2022. Esto es un requisito muy importante. Si no está renovada, les vamos a pedir que subsanen. Entonces, es importante tener en cuenta este tip. Estatutos de la entidad participante. ¿Por qué hablamos de estatutos? Esto no es un requisito que deban cumplir todas las entidades, las personas jurídicas privadas, sino aquellas que tienen constituidas menos de un año al presentarse a esta convocatoria. Entonces, de esta manera podemos mirar los integrantes porque pues posterior a ello tendrán que verificarse también la trayectoria, también un aspecto que más adelante Pedro va a ahondar. Y tenemos que anexar también la fotocopia de la cédula del representante legal que esté relacionado en el certificado de existencia y representación legal. La cédula también, nuevamente señalamos que sea legible. Los soportes de trayectoria y experiencia en el sector cultural y creativo, que esto va a depender si es una empresa con más de un año constituida o con menos de un año constituida. Más adelante los estoy dejando con estas tips para que podamos estar muy atentos a cuando se vayan a exponer aquí en esta charla que vamos a tener Pedro y yo. También la declaración de renta. La declaración de renta es un documento muy importante que nos va a poder definir o delimitar si es una persona clasificada como MIPYME o no, que también vamos a presentar en esta conversación, y los documentos que también había mencionado en las personas naturales, que es el presupuesto, el cronograma, soportes obligatorios para las tipologías de proyectos especiales, el plan de gestión o de inversiones o donaciones, solamente si estás por modalidad de proyectos sin aportante identificado, y carta de intención del aportante. Este también es un requisito en caso de que te vayas por la modalidad con aportes de terceros. Es un formato dado por COCREA donde te permite vincular, digamos, con este documento al aportante en esta modalidad. Y para las personas públicas, jurídicas, pero públicas, entidades públicas, deben anexar el acto administrativo de creación de la entidad. Esto es solamente, Pedro, si tú me recorriges, solamente para aquellas que son de carácter departamental. Y el acto administrativo de la designación de este representante legal o quien tiene las facultades para poder participar en esta convocatoria. La copia legible del RUT, recordemos que el RUT lo tiene que presentar persona jurídica, pública o privada o persona natural. Es un requisito para todos, al igual que el presupuesto y el cronograma. Los soportes obligatorios por trayectoria solo si tienen un proyecto de tipología especial.
el plan de gestión de inversiones y donaciones solo si se van por la modalidad de proyectos sin aportante identificado, y la carta de intención de aportante solo para aquellos de ustedes que se vayan a presentar en la modalidad de proyecto con aporte de terceros. Entonces hay algunas variaciones. Bueno, esta primera cuadro queremos explicarles cuáles campos elegibles y modalidades son exclusivas para MIPYMES, y esto es para el requisito de la declaración de renta que se debe presentar. La norma señala que los proyectos de los campos del campo elegible de artes y patrimonio no debe ser el titular, no debe ser MIPYME, ¿de acuerdo? Entonces ahí no importa si se presentan pequeñas empresas, micro, recién constituidas o grandes empresas. Y en cambio, también la norma señala que para los campos elegibles de industrias culturales e industrias creativas, o para la modalidad de proyectos con aportes propios, sí debe ser MIPYME. Entonces, esta es una distinción supremamente importante, y es por eso que nosotros solicitamos que se adjunte cuando se hace la solicitud en la plataforma. Si ustedes seleccionan industrias culturales o industrias creativas, o me inscribo por la modalidad de proyectos con aportes propios, siempre la plataforma les va a pedir que adjunten la declaración de renta, esto con el propósito de verificar si son MIPYME o no MIPYME. Entonces, otra distinción muy importante que quiero hacer acá es, muchas veces, pero las personas que se postulan a esta convocatoria consideran que MIPYME es porque soy una empresa o no. Aquí las MIPYMEs están catalogadas como la norma lo señala, y una MIPYME es una unidad económica productiva. Entonces, no importa que sea natural o persona jurídica, no importa, lo importante es tener en cuenta este cuadro que tenemos. Este cuadro nos permite saber si son MIPYME o no son MIPYME, ¿de acuerdo? Entonces, de conformidad a su actividad económica, puede ser la actividad económica de la persona natural o la persona jurídica, manufactura, servicios o comercio. Entonces van a haber como unos criterios para saber si eres micro, pequeña o mediana empresa. Y el criterio es los ingresos ordinarios que se tengan al año por parte de estas personas naturales o jurídicas. Vuelvo a hacer mucho énfasis y voy a ser reiterativa. MIPYME no significa que sea solo para empresas, pueden ser personas naturales, pero si tienen estos ingresos de los que estamos hablando en pantalla, ordinarios, su actividad ordinaria tiene estos ingresos, entonces deben ya saber si se pueden presentar o no con un proyecto en los campos elegibles y en las modalidades que mencioné anteriormente. Entonces, para micro, pequeña y mediana empresa, todo esto está en la norma, se catalogan es por ingresos por VTs, y pues como se dan cuenta, diferenciando el sector económico, si es manufactura, servicios o comercio, varían estos números de VTs. Entonces, lo que se tiene que hacer es, ustedes revisan su declaración de renta, revisan el renglón que se señala ingresos ordinarios anuales, y toman esta tabla, multiplican esas VTs por la VT que está a este año. Por internet, ustedes pueden poner por Google VTs 2022. Ahorita no tengo el dato, más adelante se los puedo en la conversación confirmar. Y lo que hacen es multiplican el valor del VT del 2022 por este número. Por ejemplo, si la VT está a 4.000, a manera de ejemplo, multiplican 4.000 por 23.563. Ese valor, si lo superan a cualquier valor de estos que aquí se menciona, lo superan, pues ya no es ni micro, no es pequeña, no es mediana empresa, sino ya es una gran empresa, y pues ya tendrían este tipo de restricción. No sé si fui clara, pero en esta definición de MIPYME, la cual está dada por norma. Muy clara, Loren, muchas gracias. Y yo simplemente quisiera aprovechar
para recoger algunos elementos claves de todo lo que nos has contado hasta el momento. Importante entonces que recordemos cuáles son los principales requisitos para participar. Recuerden que pueden participar personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Esto en general, para que se tenga en cuenta. Adicionalmente, hay una serie de requisitos específicos, como bien lo dice Loren, los relacionados con las modalidades y campos elegibles. Entonces, si presentamos un proyecto en el campo de artes y patrimonio, no es obligatorio ser MIPYME, pero si vamos a presentar un proyecto en industrias culturales, en industrias creativas o en la modalidad de proyectos con aportes propios, sí es obligatorio ser MIPYME. Entonces, solamente para que quede muy claro, cuando decimos no debe ser MIPYME, es porque no es obligatorio. Puede ser MIPYME, pero no es obligatorio ser MIPYME en esos casos. En los otros sí. Y ahora, sí podemos continuar entonces con el siguiente requisito que es fundamental, que es el de la trayectoria. Ok. Quería, Pedro, antes de continuar con trayectoria, quería comentar que la MIPYME la VT para este año es de 38.004 pesos. Entonces, la operación matemática es coger este valor de 38.004 pesos y multiplicarlo por estos valores. Y de ahí les da los rangos inferiores o no. Entonces, bueno, luego vamos a trayectoria, que es un tema importante, y luego quisiéramos hablar del RUT. Adelante, Pedro, dale con trayectoria. Bueno, entonces recordemos que uno de los requisitos para participar en esta convocatoria es que sea una persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga un objeto social, cultural, creativo o social. Y me disculpan la redundancia con el social, pero esto está puesto exactamente en estos términos en el decreto que reglamenta esta convocatoria. Entonces, para validar ese objeto, ¿qué miramos nosotros? Miramos primero, pues, que se tenga una actividad económica, que ahora veremos, y adicionalmente que se tenga la trayectoria o experiencia en los sectores culturales o creativos específicos que conforman lo que conocemos como economía creativa. Entonces, de esta manera podemos garantizar que el beneficio que ofrece esta convocatoria pues va a estar dirigido, va a beneficiar, y me perdona nuevamente la redundancia, específicamente a los sectores culturales y creativos para los cuales está pensado este mecanismo. ¿Y cómo podemos presentar la trayectoria? La trayectoria la debemos demostrar en la misma plataforma en la cual vamos a hacer la postulación del proyecto, porque allí se evidenciará y se revisará la documentación específica que nos permita demostrar que sí se cumple con el requisito. Para evidenciar la trayectoria, en el momento de hacer la postulación, ustedes deberán indicar uno a uno, y podrán poner hasta 5, los proyectos en los que han participado o los proyectos que han realizado que tengan que ver con los campos culturales y creativos. Y para ello deberán adjuntar los soportes que nos permitan evidenciar que realmente fue así esa participación. ¿Qué es importante tener en cuenta para los soportes de trayectoria? Tengan en cuenta que hay muchas posibilidades de soportes. Existen los certificados, pero también existen las actas de liquidación de un contrato, pero también podrán existir en algunos casos recortes de prensa sobre el trabajo que hemos realizado en los sectores. Sin embargo, no en todos los casos, o por la experiencia que hemos tenido en esta convocatoria, pues los soportes que se adjuntan no siempre cuentan con la información suficiente para corroborar el desarrollo de esas actividades, y por eso es fundamental que se tengan en cuenta 3 elementos que vemos en la parte baja de la diapositiva. En primer lugar, los soportes deben contener el nombre o razón social del titular del proyecto. Si nos vamos a postular como una persona natural, pues nuestro nombre como persona natural debe estar en esos soportes y en esos documentos, y nuestro nombre tal como está en el documento, y no probablemente como es nuestro nombre artístico, porque nosotros no
podemos asumir que ese nombre artístico corresponde con ese nombre de ese titular. Entonces, si me presento como persona natural, debe estar mi nombre como persona natural, y si me presento como empresa, debe también estar registrado mi nombre como empresa, es decir, la razón social tal cual como está en el certificado de existencia o representación legal. Adicionalmente, es fundamental que estos soportes, estos documentos que adjuntemos para demostrar la ejecución de cada proyecto, pues tengan claro en su redacción las actividades culturales y creativas en las cuales participamos. Podemos enviar una carta que dice que ejecutamos un contrato, pero si no dice en qué consistía el contrato, si no dice en qué actividad cultural y creativa se desarrolló ese proceso, pues no nos servirá para demostrar la trayectoria específica en los sectores culturales y creativos. Entonces es muy importante que se evidencie la actividad cultural y creativa. Y finalmente, es fundamental que los soportes que adjuntamos tengan información concreta y clara sobre las fechas y o periodos de realización de los procesos culturales y creativos. Tengan en cuenta que el requisito es de mínimo 12 meses de trayectoria. Por ello que es fundamental que nosotros podamos ver en qué años, durante qué meses se desarrollaron estas actividades. Y hay dos formas en las cuales podemos demostrar eso. Por una parte, porque los documentos que adjuntemos evidencien la totalidad de los meses. Digan, Pedro Figueroa trabajó en el desarrollo de procesos culturales durante 12 meses entre abril del 2019 y abril del 2020. Ahí ya tendríamos los 12 meses. Pero si de pronto nuestra actividad o los contratos que tengamos no están medidos en meses, porque se trata de intervenciones puntuales, por ejemplo en festivales o en conciertos o en exposiciones, podemos acreditar estos 12 meses de trayectoria también evidenciando la realización de actividades en diferentes años. Entonces yo no tengo un certificado que me suma 12 meses, pero sí tengo un certificado del 2015, uno del 2016, uno del 2017, uno del 2018, y en ese sentido puedo evidenciar que hay una continuidad en mis actividades que supera los 12 meses. Entonces recuerden siempre, al momento de registrar su trayectoria en la plataforma, incluir soportes que tengan el nombre específico de quien se postula, tal como aparecen los documentos de identificación, que tengan referencia a las actividades culturales y creativas de las cuales estamos hablando, y adicionalmente que tengan fechas que nos permitan evidenciar los periodos de realización de las actividades. Pedro, antes de que continúes, quisiera que pronto nos pudieras orientar a las personas que nos están escuchando hoy, ¿qué documentos son los más, digamos, los que más permiten evidenciar esto y cuáles no? Por ejemplo, fotos, videos sirven, diplomas, o sea, no sé, como pues nos llega tanta diversidad de documentos al momento de mostrar la trayectoria que quisiera que nos dieras algunos ejemplos de qué no nos sirve y qué sí puede servir para mostrar esta trayectoria. Bueno, por ejemplo, no son útiles en este contexto fotos porque nosotros no conocemos las caras de quienes se les están postulando, entonces no podemos identificar quiénes son. Tampoco son muy útiles los volantes de actividades, los flyers, como se conocen, que flyer traduce literalmente volante, de actividades, porque no nos permiten evidenciar que se ejecutó la actividad. Asimismo, los contratos, si bien pueden servir como un insumo, pues no nos sirven de nada si no se tiene un acta de liquidación o un soporte de la ejecución de ese contrato, porque yo puedo firmar un contrato y hacer conejo y pues ya tengo el contrato firmado, pero no hice la actividad. Entonces es muy importante que se evidencie que la actividad se desarrolló efectivamente. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, también con los recortes de prensa. Los recortes de prensa pueden ser útiles, pero siempre y cuando cumplan con esas características que les mencioné, que digan qué actividad se realizó, que digan el nombre exacto del titular del proyecto y que también evidencien las fechas en las cuales se realizó. No sé, Loren, si tú que también has estado al frente de ese proceso, ¿tienes otros ejemplos de recomendación para recomendar
Yo pensaba, Pedro, por ejemplo, y nos pasó, es importante esto que hablas de los recortes de prensa, que no sean magazines o también prensa, algún medio de comunicación escrita, hecha por la misma organización, porque a veces hay organizaciones que sacan magazines, sí, como unas revistas o unos periódicos y se hablan de sí mismos. O sea, siempre lo que buscamos con esto que son certificaciones o los contratos con suerte de liquidación o los convenios, siempre buscamos es que la trayectoria sea sustentada como por un tercero, ¿no? No puede ser que si yo soy dueño de un magazine, entonces yo mismo hablo de mí mismo. Entonces es muy importante eso. También, Pedro, creo que, y es muy usual y no es tan viable la trayectoria cuando anexan páginas web del titular, porque pues tampoco nos permite saber, casi siempre en las páginas web, pues con la información que tiene la página la puso el mismo pues titular, ¿no? Y las fotos o videos que tiene pues tampoco nos dan cuenta de eso. Entonces es más importante, digamos, yo puntualizaría en que vayamos, digamos, también como sector empezando a registrar todo esto que se ha hecho en su trayectoria a través de certificaciones. O sea, yo me presento y al organizador del festival le digo, venga, deme una certificación de que participé en su festival, a la entidad pública, a la entidad privada, siempre, y eso no les va a servir únicamente para nosotros, sino para todos los demás procesos en los que más adelante se vayan a presentar, no solo en CoCrea, y permiten, digamos, cada vez tener más en orden los documentos, porque es muy importante. Muchas veces, Pedro, nos dicen, no, es que yo sí soy músico, pero no tengo la trayectoria. Eso pasa mucho, soy escritor. Nos toca ahí como mirar, por ejemplo, en el caso de escritores, Pedro, ¿tú qué puedes decir? Por ejemplo, escribí un libro, ¿qué podría ser útil ahí? Bueno, ahí por ejemplo se podrían presentar los ISBN y en principio que fueran varios ISBN, porque el ISBN no me dice cuánto tiempo me demoré escribiendo el libro. Entonces, esa continuidad en el tiempo, pues la veré en un ISBN del 2016, del 2017 y otro del 2018 para poder evidenciar la continuidad en el desarrollo de mi actividad literaria. De acuerdo. Es que a veces un libro no puede demorarse, bueno, escribir una obra de teatro, pues no sé, un mes, como puedes demorarte años escribiendo. Entonces es como no lo usamos en CoCrea, es importante lo que dice Pedro, demostrar pues esa continuidad de la actividad por varios años. Bueno, yo creo que eso ya quedó claro. Vámonos a un tema bastante importante porque esto también tienen que subsanarlo muchas veces, ¿no, Pedro? Así es. Bueno, pero no sé si nos saltamos la parte de los documentos o... Bueno, pues nos vamos seguimos con el root, entonces. Sí, hablemos del root y... Ok, vámonos a documentos antes de continuar con estos requisitos. Bueno. Y cerramos con las tipologías específicas de proyectos. En documentos tenemos el RUT, el Registro Único Tributario, que lo deben tener todas las personas naturales jurídicas que se presenten acá. Debe estar vigente. Bueno, ¿qué quiere decir vigente? Que esta fecha que vemos aquí abajo, aquí tomamos una foto de un RUT para poder ayudarlos a guiar en los aspectos que se revisan, es que no sea de años anteriores, del 2014, 19. Lo importante es que esté actualizado a este año, muy importante que esté actualizado. Normalmente pues en la convocatoria señalamos que esté actualizado al 21 de diciembre del 2020, porque ahí fue cuando se hizo una actualización en los códigos SIUS, ¿no? Pero pues ustedes lo pueden actualizar este año, maravilloso, o si no pues sirve el del año pasado. Lo importante es que aquí la fecha de expedición de haberse generado pues no sea anterior al, creo que es 20 de diciembre del 2020, ¿no? Otro de los aspectos es acá tener en cuenta, aquí miramos, acá están las actividades económicas en el RUT. Entonces tenemos la actividad económica principal, secundaria u otras,
En cualquiera de esas casillas debe tener al menos un código SIU de la economía creativa, al menos uno. Es otro de los requisitos que nos permite ver que ustedes ejecutan o ejercen actividades del sector cultural y creativo. ¿Cuáles son esas actividades? Nosotros lo tenemos, las tenemos en uno de los anexos al final de la convocatoria. Ahí está la lista, aquí yo más o menos traigo unos a colación, pero son todas estas actividades económicas que les han dado un código, un registro, y ustedes simplemente miran ese listado, que son 103, verifican con su RUT que alguna de estas las tenga, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, y digamos en estos años, porque ya llevamos 3 convocatorias, a veces es recurrente. Ustedes ven al final, o sea, al fondo de estas imágenes que tenemos, hay una marca de agua. Aquí está, este está azul, este está verde. Al fondo dice borrador, documento sin terminar o algo así, sin costo. Sin costo. Y acá dice el trámite de documento sin costo. Estos que dice borrador o documento en trámite no sirve y se los vamos a volver a pedir que lo terminen. Esto normalmente es que pasa que uno se mete a la página de la DIAN, hace algunas novedades y no le al final finalizar el trámite, entonces les genera un documento borrado. Entonces es importante que lean esa marca de agua, porque el que debe decir, acá lo estamos viendo, el correcto, pues si ustedes se dan cuenta dice copia certificada. Y acá, digamos, verificamos que tenga la actividad, miramos acá si declara o no renta, en los momentos que las personas que nos dicen, bueno, no, yo no declaro renta y tengo que presentarme a una modalidad que me piden declaración de renta o un campo elegible, pues si usted tiene renovada su certificado, su RUT al 2021, 2022, vemos que no tiene la obligación, pues es más que evidente que la DIAN ya se la está diciendo, no le vamos a pedir. Entonces, por eso es tan importante cuando presenten este documento que veamos que la fecha es reciente, posterior al diciembre del 2020, y que cumpla con las características mencionadas. Eso es, digamos, estamos haciendo énfasis, Pedro, y a todas las personas que nos están escuchando aquí, ahí me fui, en los documentos que son más sensibles, en los que hemos podido darnos cuenta que tienen que subsanar regularmente. Entonces, este tema del RUT, la trayectoria, ahora que Pedro va a hablar de las tipologías y explicarle lo de mi pyme. Los otros documentos, pues, son formatos de COCREA o la cédula. Es muy rara vez que tengan que subsanar cédula. Normalmente se subsana, pues, si no está legible o está solamente por una cara. Entonces, por eso hacemos énfasis en ciertos documentos, que es muy importante. Antes de que inicie Pedro, quiero contarles a todos o hacer un contexto. Es cuando COCREA llega, ustedes se postulan, nosotros revisamos los requisitos en 10 días hábiles. Esa es nuestra línea de tiempo, 10 días hábiles. Si no cumplen, tienen algo que subsanar de lo que les mencionamos ahorita, se le devuelve al titular y ustedes como titulares tienen 5 días hábiles para subsanar, 5 días. Si se subsana por fuera de este tiempo, pues se descalifica el proyecto y tendrían que volverse a presentar. Y también quiero hacer algo importante acá, es no importa cuántas veces se presenta el proyecto, o sea, no porque quedaron descalificados, pues no se pueden volver a presentar. Se pueden presentar con el lleno de requisitos. Sin embargo, para nosotros el ciclo tiene que estar claro y es postulan, 10 días revisa COCREA, 5 días para que subsanen en caso que tengan que subsanar, regresan a nosotros y nosotros tenemos 5 días hábiles para volver a revisar los documentos de subsanación. Entonces, ya me estoy quedando sin voz, entonces le doy la palabra a Pedro para que continúe con este tema que es muy importante. Bueno, muchas gracias, Loren. Y sí, estamos todos con una epidemia de gripa tremenda en estos tiempos fríos, por lo menos en Bogotá.
Entonces, hablemos ahora de los soportes obligatorios para tipologías de proyectos especiales. Ya hablamos de los documentos que deben tener en cuenta todos los titulares. Sin embargo, hay algunos proyectos específicos que tienen requisitos fundamentales para poderse ejecutar. No es que nosotros queramos pedir documentos para hacer más difícil la participación, sino que queremos asegurar que los proyectos que se postulen, pues se podrán ejecutar efectivamente, y en ese sentido, pues quienes decidan vincularse como inversionistas o donantes tienen la tranquilidad de que el proyecto cumple con las normas y que adicionalmente podrá ser una realidad. Entonces, en primer lugar, tenemos dentro de estas tipologías de proyectos específicos que tienen que adjuntar soportes adicionales, los relacionados con planes especiales de manejo y protección del patrimonio inmaterial, específicamente con la creación de estos planes especiales de manejo y protección de bienes declarados como patrimonio cultural de la nación o de los diferentes territorios. En estos casos, pues se deberá adjuntar en la postulación del proyecto el acto administrativo de declaratoria del bien de interés cultural de acuerdo a lo establecido en el decreto 2358 de 2019 y las normas que lo modifican. Toda esta normativa relacionada con las declaratorias de bienes de interés cultural la pueden encontrar en el decreto 1080 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura, y ahí podrán ver pues cuáles son las características de la documentación para cada una de las declaratorias, tanto de bienes muebles o bienes inmuebles. Asimismo, para proyectos de estudios y diseños relacionados con intervención en bienes de interés cultural, se deberá adjuntar nuevamente el acto administrativo, sea esta una resolución o sea el que sea, y adicionalmente, considerando pues que se va a hacer una inversión para hacer unos estudios y diseños que afectan a un bien, se debe contar con la autorización de los propietarios o custodios de este bien de interés cultural. Para esto no hay un formato, pero sí es importante pues que se tenga esa autorización. Y así como para los planes especiales de manejo y para los estudios se requieren estos documentos, para los proyectos de intervención en bienes de interés cultural, es decir, ya cuando vayamos a hacer la adecuación, la restauración o demás intervenciones, pues se deberá adjuntar la resolución de autorización de intervención del bien de interés cultural emitida por la entidad competente. Recordemos que los bienes de interés cultural pueden ser del orden nacional y en ese caso la autorización la emitirá el Ministerio de Cultura, pero también pueden ser de orden departamental o municipal, y en esos casos las autorizaciones vendrán por parte de las alcaldías o las gobernaciones. Igualmente, en el caso de los bienes de interés cultural que tienen planes especiales de manejo y protección, estas autorizaciones podrán estar delegadas en otras instancias. En algunos casos hay unas juntas de patrimonio, unos consejos de patrimonio, como lo es en el de los centros históricos. Pasando a otro tema diferente al de los bienes de interés cultural, están los proyectos de estudios, diseños, construcción, dotación o adecuación de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Si ustedes recuerdan, en la convocatoria hay un campo elegible específico para infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, que son estos espacios destinados de manera habitual al desarrollo de espectáculos de danza, circo, magia, teatro y música. Los proyectos que estén relacionados con estas prácticas artísticas, específicamente con la infraestructura para estas prácticas artísticas, deberán ser evaluados por el CIEPA, que es el Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. En ese sentido, los proyectos que se postulen para este tipo de infraestructuras deberán adjuntar igualmente el radicado del trámite de solicitud del concepto técnico favorable ante este comité que es operado por el Ministerio de Cultura. Pero yo quiero ahí decir algo, y es... Adelante. Los términos de referencia dicen radicado ante el trámite porque es el requisito mínimo, pero si ya tienen el permiso,
Si ya tienen el concepto, pues pueden subir el concepto. Lo que pasa es que acá cuando hablamos del radicado, del trámite, es porque es el mínimo para que puedan, pues puedan continuar el proceso acá, ¿no? Pero si tienen el documento, porque no se viene tramitándolo en meses atrás o el año pasado lo tenían y van a postularse, pues maravilloso. La idea es que puedan, digamos, avanzar lo más rápido que puedan y contando con el requisito, porque si no se cuenta con el concepto favorable definitivo, pues no se puede avalar el proyecto. Hay que tener el certificado, o bueno, el certificado no, el concepto técnico favorable definitivo, no solo el radicado, para poder quedar, pues hacer el trámite y revisarse quién co-crea en su integridad para quedar avalado. Así es, Loren. Y asimismo, si vamos a hacer proyectos culturales y creativos que impliquen intervención física en el espacio público, es decir, si vamos a hacer obra, si vamos a intervenir andenes, parques, porque forma parte del proyecto cultural y creativo, no porque acá esta convocatoria esté abierta a proyectos de urbanismo, sino porque son proyectos netamente culturales y creativos, pues en esos casos se requerirá la autorización formal de la autoridad competente para la construcción de infraestructura o intervención en el espacio público y asimismo los estudios y diseños necesarios para la intervención. Esto también aplica en el caso en el que nuestro proyecto implique la instalación de mobiliario, por ejemplo, en el espacio público. Si vamos a hacer una exposición con módulos rígidos en el espacio público, pues necesitamos estar seguros que no va a llegar la policía a quitárnoslos porque no tenemos la autorización de la alcaldía. Y en ese sentido se deben adjuntar estos soportes. Pero, y ahí también en caso de que sea intervención permanente o también efímera, por ejemplo, o sea, vamos a hacer una exposición de fotografías, también como eso es efímero, digamos, la exposición va a estar 6 meses, también tienen que anexarlo. Así es porque son intervenciones que requieren una autorización. Recordemos que el espacio público pues es de uso colectivo y no podemos disponer de él sin tener en cuenta las autoridades competentes. Ok. Listo. Continuemos entonces con otras tipologías. Los proyectos de construcción y adecuación de infraestructura cultural en general, aquí ya no estamos hablando de espectáculos públicos ni de espacio público, sino de infraestructura cultural en general, deberán adjuntar, en primer lugar, el certificado de tradición y libertad no mayor a 90 días de expedido. Esto nos permitirá asegurarnos de quién es el propietario del bien que se va a intervenir para asegurarnos pues, que asimismo está enterado del proyecto y lo autoriza. Y es por eso que en segundo lugar se deberá adjuntar la autorización expresa en el caso en que el dueño del predio sea diferente al titular del proyecto. Si el certificado de tradición y libertad que nos entregan tiene el mismo nombre que la persona que está postulando el proyecto, pues asumimos por la postulación del proyecto que está de acuerdo con la intervención. Pero en el caso en que sea diferente, pues se deberá entregar esa autorización, para lo cual no hay un formato específico, sino que se puede escoger el formato que consideren pertinente los titulares. Y adicionalmente, se debe adjuntar la autorización de construcción, adecuación u otra modalidad otorgada por la autoridad competente. Esto por lo general lo expedirá una curaduría urbana en el caso de las grandes ciudades o las oficinas de planeación de las alcaldías, que son quienes por lo general autorizan las obras en los municipios. Si nuestro proyecto aún no es para la construcción, sino para la realización de los diseños, pues evidentemente pues no podríamos tener todavía la licencia de construcción como tal, pero sí deberíamos tener el certificado de tradición y libertad no mayor a 90 días de expedido y la autorización del titular, específicamente cuando es diferente a quien postula el proyecto. Y finalmente, dentro de esta lista de soportes obligatorios, tenemos uno que no tiene que ver con infraestructura como la gran mayoría de los que hemos visto, sino con proyectos que involucren grupos étnicos.
Como ustedes bien saben, nuestro ordenamiento constitucional respeta la autonomía de las comunidades étnicas y su derecho a la autodeterminación. En ese sentido, si bien no se exige una consulta previa, como sí podría hacerse para proyectos, por ejemplo, del universo de la minería, si bien no se existe una consulta previa con todas las implicaciones legales que esta tiene, sí es necesario que se evidencie una mínima concertación con las autoridades tradicionales, es decir, que las autoridades del grupo indígena o de la comunidad negra o del pueblo gitano con el cual se va a realizar el proyecto, pues conocen la iniciativa y están de acuerdo con su ejecución, y asimismo pues esta no afecta su autonomía ni su protección como grupo cultural diferencial. Entonces, los proyectos que involucren tanto a comunidades indígenas como a comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, o pueblo gitano, deberán adjuntar un documento en formato libre emitido por las autoridades tradicionales de las comunidades específicas involucradas en el proyecto, donde se señale que conocen el proyecto y estén de acuerdo con su realización. Muy importante que esté ahí también pues, el nombre tanto de la comunidad con la que se va a trabajar como de el proyecto específico sobre el cual se está hablando. Entonces, estos serían básicamente los requisitos para proyectos especiales. Aquí hay que tener en cuenta que estos requisitos, estos documentos se revisarán tanto en la fase de revisión de requisitos, en la cual se verificará que esté el documento, pero asimismo podrán revisarse nuevamente en la fase de evaluación, porque en muchos casos es el evaluador experto en el campo específico quien podrá verificar que el documento no solo esté, sino que cumpla con los requisitos necesarios para seguir adelante con el proyecto. Sí, Pedro, eso es muy importante porque al principio, digamos, en la primera fase que es revisión de requisitos, vemos que hay un documento, ¿sí? Que esté no cualquiera, ¿no? Pues el documento uno lo lee y que sí tenga como contexto con el proyecto, ¿no? Y con la tipología y esto, pero al fin y al cabo el evaluador, digamos, esto es un requisito porque no podemos llevarlo a que el evaluador pues luego no tenga el soporte. Entonces es muy importante al principio contar, hacemos una revisión de forma y ya cuando pase al evaluador es una revisión de fondo, donde podrá decir si es viable o no ese documento. Pero tengo varias preguntas en esta parte de tipología. Adelante. Preguntas rápidas y es por las PQRs que nos llegan. Sí, por ejemplo, voy a poner ejemplo, tipología que estamos viendo de proyectos de construcción y adecuación de infraestructura cultural, tengo 2 de 3 requisitos, ahí son 3, tengo 2. ¿Puedo presentar y puedo continuar el trámite si me falta alguno? En principio, no. Los requisitos son obligatorios, pues si no se cuenta con esos documentos, el proyecto no se puede ejecutar. Entonces es fundamental que se tenga. Sin embargo, pues revisa que sea obligatorio. Tengamos en cuenta que la autorización, por ejemplo, del titular para el caso del primer tipo de proyectos que vemos en la diapositiva, se requiere solo si el titular es diferente al dueño del predio, si el titular del proyecto es diferente al dueño del predio. Pero si yo como titular o quien postula el proyecto soy el dueño del predio y así está en el certificado de tradición y libertad, no lo anexo. No es necesario anexar una autorización. Ok, importante. Yo creo que otra cosa importante, Pedro, es en este caso que estamos hablando, cumplir con, por ejemplo, el punto 3 dice autorización en la modalidad que hagan construcción, reforzamiento estructural, yo no sé, todas las que puedan ser de arquitectura en este lado, ingeniería, debe ya estar dada por la autoridad competente. No puede continuar a ser avalado si solamente presentan el radicado. O sea, si presentan el radicado, pues esa no es la autorización para la construcción, adecuación u otra modalidad que requiera este permiso. Es muy importante porque es el evaluador el que al fin y al cabo puede leer el contenido de esa autorización y ver
si esa autorización corresponde a el alcance de la obra que se está presentando en el proyecto. Eso es muy importante porque a veces no, pero ¿por qué no la revisan luego? Es que el evaluador es quien va a leer de manera integral y va a decir si este permiso sí se lee y sí da con lo que plasmó el titular en el proyecto. Porque hay veces una palabra en algo puede cambiar mucho el sentido, entonces es muy importante que el experto en el momento de la evaluación pues diga si cumple o no. Así es, recordemos, Loren, que independientemente del puntaje que tenga el proyecto, puede que mi formulación del proyecto sea maravillosa, que los objetivos sean muy claros, que el presupuesto sea muy adecuado. Independientemente del puntaje que obtenga el proyecto, los evaluadores tienen la posibilidad de devolver un proyecto cuando no se cuente con estos soportes obligatorios o no cumplan con las características. Porque por más que el proyecto esté perfecto, si yo no tengo la licencia de construcción, es ilegal construir. Y en ese sentido, pues no podemos tener en nuestro portafolio, no podemos darle la tranquilidad a un inversionista abandonante de que ese proyecto se podrá ejecutar de una manera adecuada. En este sentido, es fundamental que seamos muy cuidadosos con esta documentación. Ok, no, Pedro, pues yo creo que invitar a todas las personas con toda esta cantidad de información seguro tendrán dudas o necesitarán pues volvernos a escuchar o repartir este link para que nos escuchen todas las personas que estén interesadas y que les ayude todo esto para que tengan el menor número de subsanaciones. En caso de dudas, pueden escribirnos al correo info@colombiacrea.org. Este es el canal disponible todo el tiempo. Tenemos muchos PQRs, ¿no? Entonces, la idea es poder agarrarse de estos espacios que los tenemos todos los martes de 6 a 7 de la noche, todos los martes, para que ahí se resuelvan la mayoría de las dudas, porque tenemos muchos PQR, nos estamos tomando pues los varios días en contestar para poder evacuar las dudas de todos los interesados. Así que pues un poquito de paciencia. En caso que no, pues estamos también en nuestros canales, tenemos Conexión CoCrea, que es un espacio maravilloso en el que pueden presentar sus dudas directamente y se las vamos respondiendo. El jueves pasado estuve Pedro con Laura, la pasaron muy divertido. Esperamos que este jueves en 8 tenemos otro espacio y todas las dudas puedan ser resueltas. Y dentro del otro martes, Pedro, nos veremos, no sé si tú ni yo, no sé, pero nos vemos con los titulares en este canal para los siguientes temas. Pedro, muchísimas gracias por la compañía, por todo tu conocimiento, por compartir el set. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Loren, y también un saludo muy especial a Alejandra Virgüez, que nos acompaña siempre desde detrás de bambalinas en estas transmisiones. Tengan una muy feliz tarde o día, dependiendo de a qué hora estén viendo este video, y asimismo recuerden que el tiempo corre y se acercan los cierres de la convocatoria. No dejemos nuestra postulación para último momento, por si es necesario hacer algún ajuste, por si por algún motivo no cumplimos con los requisitos y fuera necesario postularnos de nuevo. Entonces los invitamos a que ingresen desde ya a www.cocrea.com.co y si no han hecho su postulación, la hagan lo antes posible. Muchas gracias y un muy feliz resto de día para todos. Feliz tarde, hasta luego. Hola, mi nombre es David Convariza, estoy encargado en el proyecto de diccionario multilingüe de lenguas indígenas. Actualmente, bueno, en el diccionario pues pueden encontrar tablas, pueden encontrar sonidos, pueden encontrar imágenes, sobre todo de la comunidad Wayuu, la comunidad Ete, Barí y los Uwa. Nosotros, bueno, gracias a CoCrea y a sus inversiones, pues pudimos realizar este diccionario, no solo con la ayuda del sector público, sino con el sector privado. Con ello hemos podido realizar no solo el trabajo digital de una herramienta digital, sino poder integrar a las comunidades y sobre todo realizar grupos focales para rescatar la parte sonora. Bueno, los invito a que se postulen, que apliquen a la convocatoria y bueno, que miren todos los recursos que están disponibles para ustedes.